La mañanera de Ángel Sabatina. ¿Recuerda usted que alguna vez le comenté sobre estas mañaneras de sábado y domingo, que yo trataba o buscaba de tocar temas un poco ligeros para no enturbiar, por así decirlo, el espíritu festivo que normalmente acompaña los fines de semana? Esta vez no va a ser así. Yo entiendo que una cosa tan importante como el final de la temporada de fútbol soccer se acerca, de tal manera que la atención o el interés de no pocos mexicanos está centrada la atención en el desempeño de este o de aquel equipo. Sin embargo, los problemas en materia de presupuesto ahí están. No solo no se han resuelto, sino que ni siquiera nos atrevemos a enfrentarlos, de tal manera pues que merecen, pienso yo, un comentario. Mire usted, la verdad es que a mí no me acaban de dejar de sorprender algunos diputados. Especialmente este sujeto mediocre, Mario Delgado. Seguramente está usted enterado que los presidentes municipales de no pocos municipios en el país han manifestado su inconformidad por los recortes o por los montos tan bajos de recursos que les han asignado en el presupuesto. Esta vez decidieron entrar a la Cámara de Diputados. No les permitieron la entrada, tengo entendido, rompieron algunos cristales, vaya usted a saber, el caso es que llegaron hasta el Pleno. Y ahí el diputado Mario Delgado, como dice la expresión coloquial, pies para qué me sirven, y empezó a escapárseles y a correr de manera cobarde, en vez de enfrentar y decirles: señores, no hay dinero y no habrá más dinero. Ahí andaba escondiéndose entre las curules y dizque hablando por teléfono, de tal manera que el espectáculo brindado por este diputado es el del típico correlón, del cobarde correlón que, no obstante la responsabilidad que ostenta, dirigente coordinador de la fracción de su partido, la mayoritaria en la Cámara de Diputados, huye cobardemente. ¿Cómo piensan algunos que este país puede ir bien con diputados cuya responsabilidad es definir el presupuesto de egresos de la Federación? Recurren a la cobardía para eludir una responsabilidad. Yo creo que si en un determinado momento el diputado Delgado y otros le explicaren a los presidentes municipales la difícil situación y la debilidad de las finanzas públicas, necesariamente tendrían que entender. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire usted, el presupuesto elaborado, este proyecto de decreto que elaboró la Secretaría de Hacienda para el próximo año, para el año 2020, es un presupuesto que, si no fuere porque uno lo está viendo, lo está leyendo en sus partes fundamentales, no creería uno las tonterías que están ahí plasmadas. Se le da preferencia a una serie de programas, los que yo llamo programas del malestar, sin control alguno, sin reglas de operación, con el único objetivo de lograr votos para el año 2021 en la elección intermedia. Esa es la prioridad de López, lo he comentado con usted. Y este afán de quitarle recursos a otras áreas de la administración pública, áreas fundamentales como la infraestructura, la educación, el campo, etcétera, la salud incluso, para que López tenga contenta a su clientela, esperando obtener los votos masivamente de millones de pedigüeños que solo saben estirar la mano
y nada a cambio estarían dispuestos a dar. ¿Y qué pasa con los presidentes municipales? Pues se molestan, entran de manera violenta al recinto o al pleno de la Cámara de Diputados y nadie les dice: a ver, señores, no hay recursos. Ustedes tienen un elemento en sus manos que es el impuesto predial. Es miserable la cantidad que se capta por concepto de este impuesto, que es el básico en todos los municipios. El impuesto a la propiedad. Sea un bien inmueble, sea un solar baldío, ahí hay un impuesto que es el impuesto predial. Pero ¿por qué los presidentes municipales e incluso los gobernadores no han mostrado su disposición a estimular una actualización de los valores catastrales más cercanos a los valores de mercado y un porcentaje un poco más alto de este impuesto con miras a reducir la debilidad de las finanzas municipales? Tenemos situaciones de franca aberración. Una persona en X ciudad intermedia del país tiene un bien inmueble, una residencia, una casa que vale en el mercado, su precio, es, por decir algo, 10 millones de pesos. El 1% de estos 10 millones de pesos serían 100,000 pesos. Pero en vez de pagar cuando menos el 1%, que serían 100,000 pesos al año, alguien que posee una propiedad de 10 millones de pesos, uno piensa que es una persona de poder económico, pero resulta que paga a veces 10,000, 12,000 pesos, 9,000 pesos y protestan. Pero no hacen esfuerzo alguno los presidentes municipales, ni tampoco los estimulan los gobiernos estatales para elevar el impuesto predial. De tal manera que todo el mundo, tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales, llegan a presionar a la Cámara de Diputados, la cual está dominada por el Ejecutivo Federal, que les dice: no le muevan ni una coma a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la prioridad establecida en ese presupuesto es para favorecer a López, cuya única prioridad no es el bienestar del país, sino los votos que piensa él le dará ese presupuesto en el año 2021 en la elección intermedia. Y lo peor de todo es que los diputados de Morena, lejos de decirle: señor presidente, es facultad constitucional exclusiva de nosotros los diputados corregir, enmendar, modificar, cambiar, etcétera, etcétera, y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Agachones, serviles, cobardes. Vea usted las imágenes, ahí están en los noticiarios, del diputado Delgado escondiéndose, corriendo ahí entre las curules. ¿Ese es el líder de la fracción de Morena en Cámara de Diputados? ¿No les dará vergüenza a los integrantes de esa fracción ni a los diputados de otros partidos que se han aliado con Morena? ¿No les da pena que esa persona sea el líder de la fracción? Un individuo mediocre, cobarde, temeroso, que no tiene el valor mínimo para enfrentarse a los presidentes municipales y decirles: señores, no hay dinero, vamos a buscar la forma en que ustedes puedan captar recursos, o vamos a generar algún programa de austeridad para tener una mejor distribución, etcétera, etcétera. No, el señor huye de manera cobarde, evadiendo su responsabilidad. Y ese personaje es el que quiere dirigir a esa cosa rara que no se sabe qué es, que es Morena. ¿No les dará pena a los integrantes de esa cosa amorfa que es Morena que vayan a tener un dirigente como Mario Delgado? ¿No sienten pena por eso? Bien, pero el hecho es que no hay recursos porque los que podría haber ya los agandalló López. Y sus legisladores, específicamente los diputados de Morena, por supuesto, y los que le hacen coro, también se pliegan a esa voluntad
del típico cacique pueblerino. Así va a ser porque la prioridad para mí son esos programas, porque esos son los que me van a dar votos. Yo realmente querría no comentarle estas cosas a usted y decirle, bueno, pues ya es el fin de semana, pronto será esta fiesta del consumismo, que es el Buen Fin, y luego el aguinaldo y las fiestas y el pavo, los romeritos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no puedo dejar de mencionarle estas cosas, por una razón con la cual terminaré mi mañanera hoy. Es la siguiente: ¿qué va a pasar el próximo año, en el 2020, cuando la realidad económica de este país haga ver de manera inobjetable, evidente o más que evidente, que no hay recursos y habrá que hacer recorte tras recorte? ¿Y qué va a pasar con el presupuesto para el año 2021? Si la economía el año próximo creciere 0.5%, que se crearan empleos formales 450,000 en lugar de los 800, 900,000 que requiere la estructura demográfica del país, ¿qué va a suceder? Tomando en cuenta que López ha dicho que no va a aumentar impuestos, que no va a contratar más deuda y que no va a aumentar las tasas de los impuestos vigentes. ¿Qué va a suceder? ¿A quién le van a recortar? Ya ahorita la estructura está en los puros huesos. ¿Quién sabe? Porque nadie tiene la capacidad para meterse en la mente de López a ver qué está pensando, porque como me dijo un buen amigo, es que no está pensando. No le da la chompeta para pensar. Lo único que quiere él es que le dejen íntegros esos cientos de miles de millones de pesos que dará sin control alguno, porque no hay reglas de operación, esos 400 y tantos mil millones de pesos, porque, repito, su única prioridad no es los estados de la República, los mexicanos distribuidos en esos estados. A él le interesan 4 o 5 estados, desde Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, donde está la gran reserva territorial. Y de votos, por supuesto. Eso es lo único que le interesa a López. Espero que al paso de los meses usted se dé cuenta de eso y en un determinado momento diga, ya basta. Esto va mal y los planteamientos de López nos llevan al desastre seguro. Entre más pronto lleguemos a esa conclusión, menor será el precio que deberemos pagar. Lo espero mañana en la dominical, a ver más o menos si le completamos a este tema, que seguramente a muchos no les gustará, pero repito, es la cruda realidad de este país. Muchas gracias.